Las personas solemos obsesionarnos con saber quién fue el primero o quién inventó tal cosa. Lamentablemente no suelen ser preguntas tan fáciles de responder. Casi todas las invenciones tienen sus controversias. La luz eléctrica, el teléfono, la radio, el avión, etc. Lo más loco de esto es que a veces los argumentos de esta disputa ni siquiera se basan en hechos, sino que pasan a ser un tema de nacionalismo. Pongamos como ejemplo al avión. Las publicaciones o documentales estadounidenses dicen que lo inventaron los hermanos Wright. Los franceses dicen que fue Clement Ader y para los brasileños fue Santos Dumont. Hasta algunas personas dicen que realmente el avión fue inventado por Leonardo da Vinci. Yo lo que les propongo desde mi canal es relatarles los hechos que están históricamente demostrados y alentarlos a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Quédense hasta el final del video que voy a dar mi opinión con la que pueden estar de acuerdo o no. Justamente, si hay algo que me gustaría fomentar desde este canal es el pensamiento crítico. ¿Quién inventó la computadora? Parece una pregunta fácil, pero tiene trampa. Todo depende de lo que entendamos por inventar, o lo que consideremos que es una computadora. Por ejemplo, según Google, inventar es crear, diseñar, idear o producir alguna cosa nueva que antes no existía. Para ustedes, si yo ideo, digamos, una máquina que antes no existía, ¿realmente la estoy inventando? Otra cosa muy diferente es si describo en detalle el funcionamiento de dicha máquina y de esa manera demuestro que sería capaz de funcionar. Y definitivamente lo que no dejaría lugar a duda alguna es si fabrico esta máquina y funciona. El otro gran problema es definir qué es una computadora. Busqué muchas definiciones y ninguna me terminó de convencer. De todas las definiciones, la que más se acerca a lo que yo entiendo por computadora es la de Google, que nos dice: máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente, mediante operaciones matemáticas y lógicas, controladas por programas informáticos. A esta definición yo le quitaría donde dice electrónica. Para mí las computadoras son máquinas lógicas, independientemente de las tecnologías que éstas usen. Todas las computadoras modernas son electrónicas, pero como vamos a ver dentro de un rato, no siempre fue así, y en el futuro esto puede llegar a cambiar. Tomando esta definición, quedan completamente descartadas cualquier tipo de calculadora o dispositivo que ayude para simplificar los cálculos aritméticos. De todas formas, me parece interesante nombrar algunos de estos dispositivos como antecedentes de las computadoras modernas. El primer dispositivo para realizar cálculos aritméticos fue el ábaco. Se remonta a la Mesopotamia, alrededor del año 2000 a.C. Muchas civilizaciones adoptaron distintos tipos de ábaco. John Napier fue un matemático escocés reconocido por ser el primero en definir los logaritmos. Para realizar las primeras tablas logarítmicas, Napier tuvo que hacer muchas multiplicaciones, y fue en este punto que diseñó los huesos de Napier, un dispositivo similar a un ábaco usado para la multiplicación y la división. En 1620, el uso de reglas graduadas en forma logarítmica le permitió al clérigo y matemático inglés Edmund Gunter fabricar las primeras reglas de cálculos, un dispositivo de cálculo analógico que fue utilizado hasta entrados los años 70 del siglo XX. En 1623, Wilhelm Schickard construyó la primera calculadora mecánica. Uno de los primeros en usarla fue su amigo Johannes Kepler, quien revolucionó la astronomía gracias a los cálculos hechos en esa máquina. A esta primera calculadora mecánica le sucedieron varias más. Por nombrar las más importantes, la Pascalina, la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, que solo permitía realizar sumas y restas. En 1671, Gottfried Wilhelm von Leibniz inventó una máquina capaz de realizar las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, basada en un mecanismo de rueda dentada escalonado conocido como rueda de Leibniz. Leibniz también diseñó la primera máquina en usar sistema binario, basada en bolas de metal que caían por ranuras, pero nunca la construyó. Alrededor de 1820, Charles Xavier Thomas de Colmar creó la primera calculadora mecánica exitosa producida en serie, conocida como el aritmómetro de Thomas, que estaba basada principalmente en el trabajo de Leibniz. Uno de los primeros antecedentes del almacenamiento de datos fue un telar inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801.
Esta máquina utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. En 1887, la Oficina de Censos de los Estados Unidos todavía llevaba a mano la cuenta del censo de 1880. Por la oleada de inmigrantes, llegaron a la conclusión obvia que contabilizar el censo de 1890 iba a demorar más de 10 años. Un joven ingeniero llamado Herman Hollerith tuvo la idea de codificar los datos del censo utilizando tarjetas perforadas, que luego serían procesadas utilizando una máquina eléctrica que representaría el conteo en diales, similares a los de los relojes. En 1896, Hollerith fundó la empresa Tabulating Machine Company, con el fin de comercializar estas máquinas. En 1911 cambió el nombre a Computing Tabulating Recording Corporation, que en 1924 pasó a llamarse International Business Machine Corporation, o IBM. Dicho todo esto, ahora sí podemos pasar a lo que realmente nos ocupa. Voy a ir presentando a las distintas personas y sus máquinas en forma cronológica, empezando por el que muchos consideran como el padre de la computación. Charles Babbage fue un matemático y científico británico. Según cuenta la historia, a Babbage le obsesionaban los errores que existían en las tablas logarítmicas y trigonométricas. En 1822, Babbage diseñó la máquina diferencial, que era una calculadora mecánica accionada por una manivela, que permitía calcular polinomios. Los logaritmos y las funciones trigonométricas pueden ser calculadas en forma aproximada mediante polinomios. A esta máquina se le acoplaría una impresora mecánica que permitiría imprimir directamente las tablas de logaritmos y de funciones trigonométricas. A este diseño, que nunca llegó a ser construido por cuestiones personales, políticas, técnicas y económicas, le siguió la máquina analítica, que es el diseño de lo que hoy podríamos considerar una computadora de uso general. Esta máquina trabajaba con aritmética decimal de coma fija y poseía una memoria capaz de almacenar 1000 números de 50 dígitos. La unidad aritmética estaría encargada de realizar dichas operaciones. La entrada tanto de datos como de instrucciones se haría mediante tarjetas perforadas. Esto estaba basado en los telares de Jacquard. Para la salida de datos, la máquina tendría una impresora, un trazador de curvas y una campana. La máquina también sería capaz de perforar los números en tarjetas perforadas para ser leídas más tarde. El lenguaje de programación utilizado era similar a los ensambladores modernos. Permitía realizar bucles y saltos condicionales, por lo tanto, esta máquina de ser construida habría sido Turing completa. Dentro de un rato voy a intentar explicar qué significa esto. Como ya adelanté, esta máquina nunca fue construida, pero expertos que analizaron su funcionamiento llegaron a la conclusión que la misma podría funcionar. En 1991, a 200 años del nacimiento de Babbage, el Museo de Ciencias de Londres, siguiendo los planos originales de Babbage, con escasas modificaciones sobre los mismos, construyó la máquina diferencial, y en la década siguiente terminaron de construir la impresora, con más de 8000 piezas y un peso de 2,5 toneladas. Alan Turing fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico. Actualmente muy conocido por su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial en desencriptar el cifrado de las máquinas enigmas que utilizaban los nazis. Alonzo Charles fue un matemático y lógico estadounidense, doctorado por la Universidad de Princeton. Ambos trabajaron en un problema de nombre impronunciable, al que llamaremos problema de decisión, planteado formalmente en 1928 por el matemático David Hilbert. El problema es de orden lógico y filosófico. Plantea la búsqueda de un procedimiento algorítmico válido para solucionar las posibles cuestiones matemáticas a través de 3 preguntas. ¿Son las matemáticas completas? ¿Son las matemáticas consistentes? ¿Son las matemáticas decidibles? En 1936, Church y Turing probaron de forma independiente la imposibilidad de la existencia de tal algoritmo, utilizando el cálculo lambda, en el caso de Church, y la máquina de Turing, en el caso de Turing, en lo que hoy se conoce como la tesis de Church-Turing. El enfoque de Church fue desde el punto de vista funcional, mientras que la máquina universal de Turing es una máquina de estados, pero está demostrado que ambos enfoques son equivalentes. Ninguno de los dos construyó una computadora, pero dio en el marco teórico de la computación moderna. Decimos que un sistema es Turing completo cuando tiene el poder computacional equivalente a la máquina universal de Turing. En otras palabras, el sistema y la máquina universal de Turing pueden emularse entre sí. En forma muy simplificada, esto nos dice que cualquier algoritmo que sea computado por una computadora puede ser computado por otra, es decir, que todas las computadoras son equivalentes.
Es imposible la construcción de una máquina universal de Turing, ya que la misma debería tener memoria infinita, ser inmune a las fallas y tiempo de ejecución infinito. Pero haciendo estas salvedades se suele decir que todas las computadoras modernas son máquinas universales de Turing. El cálculo lambda es la base de la programación funcional, un paradigma de computación que actualmente está muy de moda en lenguajes como Haskell. Konrad Zuse fue un ingeniero alemán. En 1935 se graduó como ingeniero civil de la Universidad Técnica de Berlín. Ese mismo año comenzó a trabajar como ingeniero de diseño en una fábrica de aviones. Su trabajo requería la realización de muchos cálculos de rutina a mano, lo cual le parecía tedioso y aburrido. Esto lo llevó a soñar con una máquina que pudiese hacerlos en forma automática. A partir de 1935 comenzó la construcción de computadoras en el departamento de sus padres. El primer intento, el Z1, era una calculadora mecánica binaria de coma flotante con capacidades de programación limitada, con una memoria de 64 palabras. Terminó el Z1 en 1938. Este contenía 30.000 piezas de metal y nunca funcionó bien debido a la precisión mecánica insuficiente. Con recursos del Instituto Alemán de Investigación para la Aviación, al Z1 le sucedió el Z2, una versión modificada del Z1 que usaba relés telefónicos. El 12 de mayo de 1941, Zuse presentó al público el Z3, una computadora programable construida con alrededor de 2.300 relés. Utilizaba aritmética binaria de coma flotante de 22 bits, con memoria de 64 palabras. Presentaba capacidad de programación con bucles, pero sin saltos condicionales, con memoria y una unidad de cálculo basadas en relés telefónicos. Las instrucciones eran leídas utilizando perforaciones sobre una película cinematográfica de 35 milímetros. A pesar de la ausencia de saltos condicionales, en 1998 se probó que el Z3 era una computadora Turing completa. El Z3 original fue destruido en 1943 durante un bombardeo en Berlín. Una réplica completamente funcional fue construida durante los años 60 y está en exposición permanente en el Deutsche Museum de la Universidad de Múnich. Howard Aiken fue un ingeniero estadounidense, estudió en la Universidad de Madison, Wisconsin, y posteriormente obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Harvard en 1939. Durante ese tiempo encontró ecuaciones diferenciales que solo podía resolver numéricamente, y de un dispositivo electromecánico de computación que podía hacer gran parte de ese trabajo por él. En noviembre de 1937, Howard Aiken presentó a IBM el concepto original del ASCC, calculadora de secuencia automáticamente controlada. Después de un estudio de factibilidad realizado por los ingenieros de IBM, el presidente de la compañía, Thomas Watson, aprobó personalmente el proyecto y su financiación en febrero de 1939. El ASCC, más conocido como Harvard Mark I, fue desarrollado y construido por IBM en su planta de Endicott y enviado a la Universidad de Harvard en febrero de 1944, donde comenzó a hacer cálculos para la Oficina de Marina de los Estados Unidos. El Mark I medía unos 15,5 metros de largo y unos 2,4 metros de altos y 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unas 5 toneladas. Su funcionamiento era completamente electromecánico, con alrededor de 750.000 piezas. Recibía sus secuencias de instrucciones, es decir, los programas, y los datos a través de lectoras de cintas perforadas de papel. Era capaz de realizar 5 operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, división y referencia a resultados anteriores. El Mark I estaba inspirado en la máquina de Babbage, utilizaba sistema decimal de coma fija, pero la posición de la coma podía ajustarse previamente. En su memoria podía almacenar 132 palabras de 32 bits. ENIAC, acrónimo de Computadora Integrador Numérico Electrónico, fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era Turing completa, digital y susceptible a ser programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinadas al Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. La ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania por John Prestereker y John William Mockley. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17.468 válvulas termoiónicas, que le permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Pesaba 27 toneladas y consumía alrededor de 160 kilowatts.
El contrato de construcción se firmó en junio de 1943 y la construcción fue completada en 1945. El ENIAC utilizaba aritmética decimal y era programable, pero para hacerlo había que girar cientos de llaves selectoras y recablear tableros de clavijas. John von Neumann fue un matemático húngaro, nacionalizado estadounidense. Se lo suele considerar como una de las mentes más brillantes de su época. Realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estática y por supuesto en ciencias de la computación. Mientras estaba construyendo el ENIAC, John von Neumann se reunió con Ecker y Mauchly para trabajar en una computadora llamada EDVAC, calculadora electrónica automática de variable discreta. Esta usaría alrededor de 6.000 válvulas termoiónicas y se suponía que esta sería la primera computadora con programa almacenado en memoria. Es decir, que las instrucciones estarían almacenadas en la memoria junto con los datos a procesar, al igual que la mayoría de las computadoras modernas de la actualidad. En 1945 se presentó el primer informe borrador del EDVAC, que describía esta arquitectura con una unidad de procesamiento y dentro de esta una unidad aritmética y lógica y una unidad de control. Por otro lado, una única memoria que contiene tanto las instrucciones de los programas como los datos, y finalmente un dispositivo de entrada y otro de salida de datos. A esta arquitectura básica de computadoras se la conoce como arquitectura von Neumann, y es como funciona la mayoría de las computadoras de la actualidad, como una computadora de escritorio, una laptop, el smartphone o la tablet en la que pueden estar viendo este video. La otra gran arquitectura de computadora es la denominada como Harvard, debido al Harvard Mark I, del que les hablé hace un rato. En esta arquitectura la memoria de programas es independiente de la memoria de datos. Actualmente también es muy utilizada en microcontroladores, como los que utilizan las famosas placas Arduino. El proyecto EDVAC comenzó en 1944, pero su construcción demoró mucho tiempo. Mientras construían el EDVAC, la Universidad de Manchester en Inglaterra comenzó y construyó un pequeño prototipo de computadora con programa almacenado en memoria, a la que llamaron SEM, máquina experimental de pequeña escala, pero fue más conocida como The Manchester Baby. La máquina fue construida por Frederick William, Tom Kitburn y Geoff Tultil, entre otros. No fue diseñada como una computadora práctica, fue diseñada como un banco de pruebas de los tubos de Williams, uno de los primeros tipos de memorias que estaba basada en tubos de rayos catódicos. Tenía una longitud de palabra de 32 bits y una memoria de solamente 32 palabras. Las únicas operaciones implementadas en el hardware eran la resta y la negación. El Manchester Baby corrió su primer programa el 21 de julio de 1948. El EDSAC, o calculadora electrónica automática de memoria de retardo, fue una computadora construida por Maurice Wilkes y su equipo de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Wilkes viajó a Estados Unidos, donde tomó un curso de verano dictado por Ecker y Mauchly, donde mostraban sus trabajos en el ENIAC y, aún más importantes, presentaron la idea del EDVAC. El EDSAC está basado en el EDVAC, por eso su nombre tan parecido. El trabajo en el EDSAC comenzó en 1947 y ejecutó sus primeros programas el 6 de mayo de 1949. Utilizaba líneas de retardo de mercurio para la memoria y tubos de vacío reducidos para la lógica. El consumo de energía fue de 11 kW. La entrada de datos era a través de cintas perforadas de 5 agujeros y la salida mediante una impresora de teletipo. La memoria disponible tanto para las instrucciones como los datos era de solo 512 palabras de 18 bits. El EDVAC fue entregado al laboratorio militar en agosto de 1949, pero comenzó a operar recién en 1951, después de varios ajustes. El EDVAC tenía casi 6.000 tubos de vacío, 12.000 diodos y consumía 56 kW de energía. Era una computadora serial binaria con suma, resta, multiplicación, división programada y verificación automática, con una memoria de línea de retardo de mercurio con una capacidad de 1024 palabras de 44 bits. Antes de despedirme, me gustaría contarles sobre algunas máquinas increíbles que dejé fuera de esta lista, porque para mí no son computadoras, por ser de uso específico o por no ser programables. En noviembre de 1937, George Stibitz, que trabajaba en los laboratorios Bell, fabricó un sencillo circuito demostrando
cómo hacer una suma booleana básica utilizando relés telefónicos. Con esa idea tan sencilla, los laboratorios Bell autorizaron la fabricación de la computadora de números complejos, a cargo de Stibitz, que estuvo en funcionamiento en 1940. Pensada inicialmente para hacer análisis de circuitos. En una demostración ante la conferencia de la American Mathematical Society en Dartmouth College en septiembre de 1940, Stibitz utilizó un teletipo modificado para enviar comandos a la computadora de números complejos en Nueva York, a través de líneas telegráficas. Esta fue la primera máquina informática utilizada en forma remota. El bombe era un dispositivo electromecánico diseñado por Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial para desencriptar las comunicaciones nazis cifradas con la máquina Enigma. La ABC o Atanasoff Berry Computer fue la primera calculadora electrónica automática. Concebida en 1937, la máquina fue construida por el profesor de matemática y lógica John Vincent Atanasoff de la Iowa State College, con la ayuda del estudiante graduado Clifford Berry. Tenía como propósito específico la solución de sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Podía manejar sistemas de hasta 29 ecuaciones para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Utilizaba válvulas termoiónicas para la lógica y un tambor rotativo con 1600 capacitores como memoria. Operaba con aritmética binaria de 50 bits de coma fija y almacenaba 64 palabras en su memoria. El Colossus Mark I fue otra máquina británica de uso específico para descifrar los mensajes nazis cifrados con la máquina Lorentz. El Colossus fue diseñado por Tommy Flowers. Era una máquina electrónica binaria, utilizaba alrededor de 1500 válvulas termoiónicas. Voy a intentar responder la pregunta planteada: ¿quién inventó la computadora? Tomando la definición de computadoras que les di al principio del video, y si consideramos que no hace falta fabricar la máquina para considerarse inventor, definitivamente el inventor de la computadora fue Babbage. Mientras que si consideramos que la máquina tiene que construirse y esta tiene que funcionar, para mí la primera computadora fue el Z3 de Konrad Zuse. Durante mucho tiempo esto dio lugar a controversias, ya que supuestamente no era Turing completa. Pero como les dije, en 1998 Raúl Rojas demostró que el Z3 es Turing completo. Ahora bien, si consideramos que una computadora, para ser considerada como tal, tiene que tener el programa almacenado en memoria, la primera computadora concebida con esta idea fue el EDVAC, mientras que la primera en ser construida fue el Manchester Baby. Pero como este era un simple prototipo, algunos consideran al EDSAC como la primera computadora con programa almacenado en memoria de escala completa. El ENIAC, por ejemplo, fue la primera computadora electrónica de uso general. Como ven, las cosas no son tan claras como parecen. Me gustaría leer los comentarios, qué opinan ustedes. También les agradecería si comentan diciéndome qué les parece esta serie y cómo piensan que debería seguir. Ahora sí me despido. Si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.